¿Cómo estás de presumido hoy? Mi Pati queridísima. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya vendrán tiempos que nos haremos muchos abrazos. Exacto. Yo siempre que estoy contigo soy el hombre más feliz del mundo. Me da Banda mucho preciosa, gusto. familia, usted en casa. Es un privilegio poder estar con ustedes porque además esta nostalgia es especial. ¿Por qué? La historia del 11 está llena de éxitos, A ver. pero también de curiosidades. ¿Ustedes se acordaban de esta joya que se llama la imagen viva de México? Miren. Fanny Anitúa tenía un gran nacionalismo. Estaba orgullosa de su mexicanidad. Alguna vez rechazó cantar en el Teatro Metropolitan de Nueva York, pues para ello le exigían presentarse como artista italiana. Ante esto, ella dijo, nunca. Este nacionalismo está presente y se manifiesta en todo, hasta en el comer y en su arreglo personal. Ella fue la iniciadora de los lazos de lana de colores chillantes para adornar sus peinados, que después pondría de moda Frida Kahlo. Hasta aquí hemos visto algunos aspectos de la vida artística profesional de Fanny Anitúa. Pero Fanny, además de su extraordinaria voz, tenía otras cualidades que la hacían una mujer excepcional. Fanny la entusiasta, Fanny la de ingeniosos atrevimientos, Fanny la generosa, desprendida, caritativa y justa. Amaba lo espontáneo, amaba la vida y a las personas. Sus mejores consejos eran sus propias actitudes, el proceder de su corazón sencillo, pero exigente. Me encanta. Híjole, qué personaje. Mira, qué bueno que dices personaje. lo del personaje, porque yo soy un gran fan de este tipo de programas. Los voy a defender, le voy a explicar por qué. Porque me encuentro mucha gente que me dice, Álvaro, es que los medios públicos tan aburridos. ¿Qué? Para nada. Los medios públicos son muy entretenidos y los medios públicos tienen funciones muy específicas como lo que ustedes acaban de ver. De lo que se trata es de recordar a esta gente, recordar estas obras. Por supuesto, y yo te voy a decir una cosa que lo digo con mucho respeto, pero es la palabra correcta. Estamos amaestrados, entre comillas, para ver cierto tipo de programas. Es como una película en la que quieres que a los 3 minutos ya explotó una bomba, 3 heridos, 12 edificios que se caen. Entonces hay un condicionamiento para ver. Y creo que en los medios públicos hay otras formas. No digo que sean mejores, son otras formas que te proponen otro tipo de comunicación. Son otros lenguajes mucho, muy válidos, mucho, muy valiosos. Y si no me creen, vean esto. Hay algunos datos dentro de su libro que nos remarcan un poquito más esta condición de reflexión permanente del general y que lo hace trascender como estadista. Claro, es muy interesante que con esto se pone en claro que él no era un ansioso de los puestos, que no comía ansias por tener responsabilidades, porque nunca las tuvo para aprovecharse en lo personal, sino para cumplir quizás aquel sueño de niño o de adolescente. Y una de las veces, por ejemplo, en que él era claro en el impulso, pero no se precipitaba, en que demostró su reflexión permanente para las cuestiones importantes y trascendentes, es cuando el presidente Abelardo L. Rodríguez le dice que ya hay en todo el país una corriente muy grande para que él sea candidato a la presidencia, que habría que de sustituirlo, que fuera a las elecciones por el entonces PNR que fundó Calle. Y Cárdenas primero renuncia al puesto que tiene de secretario de Guerra y Marina y después dice, luego decido si acepto, voy a reflexionar. ¿Cómo viste mi Maite? Maite Noriega, una mujer que a la fecha sigue trabajando. Sí. Su área fue en canales públicos. Su área fueron las noticias, siempre con mucha especialidad en esa área, pero sigue dando la batalla, ¿eh? Le mandamos un saludo también cariñosísimo a Maite Noriega. Pero por supuesto, ojalá que pronto incluso podamos hacer un especial sobre ella porque es una figura fundamental. Aquí lo que yo quería que ustedes vieran era la diferencia de lenguajes, como de repente la imagen viva de México era muy hacia el documental, de repente con esta figura de conducción e incluso con otras conductoras. Observe.
Maestro Velasco, yo quisiera que nos hablara un poco acerca de la relación de Ponce con la guitarra. Ponce no tocaba guitarra realmente. Bueno, es notable que posiblemente el más importante, el más trascendente de los compositores con que ha contado la guitarra en su historia relativamente corta, lo que va de este siglo, como instrumento de concierto. El más notable de todos los compositores que ha tenido la guitarra no era guitarrista. Este es el maestro Ponce. Él era pianista y él dotó a la guitarra de la parte más sustancial con que la guitarra cuenta. Lo he dicho en muchas ocasiones y en muchos foros, y este es un foro espléndido, y precisamente aquí, en la casa que me conmueve y me emociona estar, del maestro Manuel M. Ponce, lo digo una vez más profundamente convencido, es de tal manera trascendente la música de Ponce para la guitarra, que prácticamente no hay un guitarrista en el mundo, profesional, concertista desde luego, que no incluya una o muchas de sus obras, así de determinante es. Fíjate una cosa, Álvaro, ahorita lo estábamos comentando. A mí me encantan las nuevas tecnologías, me voy ahí pegando lo más cercano que puedo, aprendo lo que puedo, pero sí veo que este tipo de contenidos tenemos que seguirlos produciendo con estos nuevos lenguajes. Sí. ¿Por qué? Porque te estaba contando. Las nuevas generaciones, todas ellas, vienen con un no tener que decir. Y muchos dicen cosas muy mal. Yo te decía que un día vi un trabajo que decía que el aguacate lo habían traído los españoles a México. No, me muero. No, yo también me morí y no sé si se murió la persona que lo hizo, pero son baches culturales donde nosotros tenemos que entrar, porque esa cultura se tiene que seguir difundiendo con los nuevos lenguajes. Por eso es importante Pero defender, sin olvidar la función educativa. Claro, por eso es importante defender a los medios públicos Sí. y reconocer esta clase de producciones, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Créanme, son producciones que nos marcan, que nos dejan algo. Yo soy el ejemplo. Cuando yo era niño me encantaban estos programas que me acercaban a los estudios universitarios, a la historia, a la ciencia, y me volví lector y aprendí y crecí. De eso se trata. No estamos peleando los medios con la cultura, no. Miren. México y su cultura fue el primer capítulo de la serie Imagen Viva de México, una serie producida por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es notable en esta serie, doctor Cárdenas, cómo se pueden sintetizar de una manera somera 40 siglos de historia cultural de nuestro país. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, pues yo sí creo que es una audacia porque pocos pueblos tienen una tradición continua en este Valle de México, en este lugar en donde estamos. El hombre ha producido cultura aproximadamente durante 40 siglos, mucho antes de la era cristiana, con las grandes civilizaciones prehispánicas. Y hay pocos lugares en el planeta en donde podemos encontrar en el planeta una continuidad histórica de producción de obras importantes de cultura, como en el Valle de México y en general en todo el territorio de la República Mexicana. Imposible ver estas imágenes y no recordar, y la gente y todo, a ver. Ahí Isabel Oliver, cómo no, compañera de Radio Educación, programadora musical y conductora de programas musicales, crítica musical. Entonces también otro abrazo para Isabel Oliver. Fíjense todo lo que sale cuando uno se atreve a replantear la historia de un medio de comunicación tan importante como el 11. Pero yo quiero ponerlos un poquito en contexto, sobre todo a ti que eres muy joven, porque en la segunda parte de los años 80 ya los medios públicos tenían otra composición, teníamos un Instituto Mexicano de la Televisión, un Imevisión, no había un Canal 22. ¿Qué pasa con el 11? Se queda con un alto porcentaje de contenidos culturales porque era la causa que tenía que defender. Por eso tenemos tantas producciones tan importantes con este corte en aquellos tiempos. Por eso, más allá de los presupuestos y las tecnologías, se hacían cosas bellísimas. Una vertiente de José Revueltas, muy otra, tiene que ver con su participación en el movimiento estudiantil del 68. Aunque él mismo nunca fue un universitario, dicha acción no pareció en ningún momento inadecuada a sus jóvenes compañeros. Por el contrario, tal vez parte de la popularidad de su nombre y de su obra mucho deba a aquella participación
y a los años posteriores de prisión. De julio a octubre de aquel año se le vio en la universidad, hablando, intercambiando obsesiones teóricas, quedándose ahí, durmiendo sobre los escritorios o en cualquier cubículo, incorporado con rapidez a una red de bromas y amistades, ejerciendo su influencia, redactando manifiestos urgentes, propugnando con lucidez o fantasía la autogestión. Al estallar el movimiento estudiantil, José Revueltas tiene 54 años. Ha vivido todas las frustraciones políticas, no se ha dejado limitar por ellas. Y, rehusándose a distintas coronas de martirologio, aún preserva sus confianzas inexorables que alterna con visiones desesperanzadas y agónicas del hombre. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de ver? Era 1988. Ajá. Sí. 20 años después de Tlatelolco. 20 años es mucha valentía para aquellos años. Y aquí en el 11, bueno, ahí estábamos contando estas historias. ¿Y quién era la voz? Claudio Brook. Tú lo identificaste, una gran voz y un gran actor que venía con toda su fama y todo su talento a grabar el audio de un programa, ¿no? O sea, es algo importante, pues. Urge seguir haciendo este tipo de televisión, urge seguir apostando por productos como la imagen viva de México para que nosotros reforcemos lo que ya sabemos, lo que vimos en su momento, pero para que las nuevas generaciones también lo entiendan, también lo aprecien. Porque si hoy hablar de repente de acontecimientos como los de 1968 son un acto de valentía, imagínese usted en aquellos tiempos. Pero lo que viene a continuación es un documento histórico, es el personaje, es la voz, es el momento. Prohibido no ser feliz después de ver esto, que además dice muchas cosas. Aquí está. En Imagen Viva de México vamos a hablar hoy de un hombre cuyo espíritu parece campear todavía aquí en los muros de la Escuela Nacional de Maestros, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Castillo de Chapultepec. Nos referimos a un gran pintor, a un gran muralista, a José Clemente Orozco. Y para el programa de hoy hemos juntado en un solo programa 3 programas que se hicieron hace 5 años en Canal 11 con motivo del centenario del natalicio de José Clemente Orozco. Estos programas que se funden hoy en uno solo son El hombre y el fuego, El hombre y el credo, y El hombre y el muro, de una realización de Ulises Martínez. Acompáñenos a conocer algo más de la vida de José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, El hombre y el fuego. Nunca se identificó tanto un artista como él con el fuego. Fuego en las manos de los opresores, fuego en la rabia y en la guerra, fuego que marca la frente del esclavo, fuego destructor de bienes y bellezas, fuego en las bocas de las armas, minúsculas imitaciones de los cráteres. A ver, ¿verdad que esto es un reto? Pues es un reto y me preguntabas cómo hacer eso. Pues no sabría cómo. Es justamente un reto, sin que asuste la palabra educación, sin que asuste la palabra divulgación, sin que asuste la palabra cultura. Y cómo hacerlo accesible, divertido, fácil de digerir. Es todo un reto. La comunicación de estos temas hoy es un reto. Afortunadamente siempre hay gente con vocación, afortunadamente siempre hay gente dispuesta a contar estas historias. Y yo le dije que le vamos a presentar al personaje, al momento. ¿Qué piensa de esto? El gran tambor del viento perfora los oídos de la atmósfera y se queda colgando de un cartílago. A esos momentos, la dinámica furia de los átomos pierde velocidad. Sí, por fin, la poesía, reina del reino vegetal, la cifra 1 entre los 1000 millones del ambiente. La expresión amorosa de Carlos Pellicer se manifiesta en una de sus formas más altas en su libro Horas de Junio, a cuyos poemas su genial amigo, el compositor Silvestre Revueltas, le ofreció la fuerza y belleza de su música. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía.
agua de mis imágenes tan muertas, nube de mis palabras tan desiertas, noche de la indecible poesía. ¿Qué crees? ¿Usted reconoció la voz narradora en este clip? ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién, Hace muchos años que se grabó, no sé. No te hagas, Pati. Sospecho que podía haber sido yo, fíjate. Ahorita sí me quedé sospecho. No lo sé. Volveré a escuchar con atención a ver si es cierto. Pero no es ninguna novedad. Yo estuve grabando muchos audios en este canal hace mucho tiempo en varios programas. Entonces, pues que aparezca de momento uno ahí de sorpresa no es ninguna novedad. Pero es muy agradable descubrirlo. Pero por sin saberlo. supuesto, y ser parte de esta historia gloriosa. Claro, claro. Y además acompañar estas imágenes, estos personajes, estos contenidos. ¡Qué barbaridad! Gracias por tanto, mi Pati preciosa. Gracias, mi querido Álvaro, por traernos. ¿Cómo se llamó? ¿Me repites el nombre del programa? La imagen viva de México. La imagen viva de México. No se le olvide, gran parte de nuestra nostalgia. Álvaro, nos vemos pronto.